Ubicación: superficie de Europa. En esta superficie de la luna gélida que gira alrededor de Júpiter, podemos encontrar la cápsula que se va a encargar de permitirnos el acceso a las profundas y frías aguas de esta luna. Esta, con un gran taladro, lleva taladrando todo el hielo, que tiene un grosor de unos 25 kilómetros, desde que llegó. Y después de muchísimo tiempo, por fin ha logrado llegar hasta el océano. Pero obviamente esta nave no puede entrar en ese agujero que acaba de hacer. Por eso mismo, en su parte superior se abre una escotilla, de la cual sale nuestro robot buscador, el cual se adentra en la grieta y empezará la búsqueda de vida en los océanos de Europa. No tiene que esperar mucho. Con su cámara aumentada, aumenta muchísimo el grado de zoom en el agua y logra encontrar la primera muestra de vida unicelular, que si bien puede no ser mucho, esto es un gran paso para la historia de la humanidad. Pero la cámara no solo se quedaría observando a esa forma de vida unicelular. Su misión es encontrar formas de vida complejas también, aparte de solo encontrar vida sencilla. Entonces la cámara seguiría buscando un lugar para encontrar vida. Pero de repente, entre la penumbra, algo se mueve. La cámara lo enfoca rápidamente y se trata de una forma de vida compleja. Un animal alienígena nadando en las aguas de Europa, que por algún motivo se dividen claramente en dos franjas. Un agua un poco más densa y fría, probablemente por las bajas temperaturas. Y aquí es donde se encuentra este animal. Pero no está solo este, sino que también hay toda una manada de estos animales junto con él. A este animal se le ha nombrado como Spicat Fish o pez pulpo, debido a que se parece a un pulpo pero tiene aletas como un pez, cosa que es un nombre relativamente poco original pero funcional. Este animal abre su boca, que parece que se puede expandir de una manera inmensa, para así poder alimentarse de microorganismos, siendo que estos animales se mueven por todos lados recolectando la mayor cantidad de microorganismos posibles. Pero de repente el radar de la cámara detecta movimiento de atrás. Una criatura gigante se estaba acercando. Fue rápidamente, la cámara logró apartarse por suerte, pero los Speckfish no tuvieron tanta suerte, y uno de ellos fue atrapado por las fauces de este gigantesco animal similar a una anguila, pero también similar a los Speckfish. Pero bueno, la naturaleza es así, y uno de todos estos animales no logró sobrevivir. Eventualmente el depredador se alejaría de la zona, pero la cámara no lo seguiría debido al riesgo de que éste lo detectase como una posible presa. Entonces éste decidiría ir hacia el hielo, y ahí se encontraría otra forma de vida. Una forma de vida muy similar a un crustáceo o algo similar, que se quedaba parada en el techo de hielo. Ahí la cámara se acercaría y el crustáceo se alejaría, debido a que probablemente lo confundió con un posible depredador. Entonces este animal se quedaría observando desde lejos, aunque bueno, como tal no podría ver, sino que se quedaría vigilando los movimientos de la cámara. La cámara aprovecharía para poder estudiarlo un poco, pero un movimiento en su radar le llamaría principalmente la atención. Se trataba de un gran animal, bueno, grande, pequeño a comparación del otro depredador que vimos anteriormente. Este animal se la pasa nadando por el techo de hielo de Europa, buscando a estos crustáceos para poder alimentarse, y este es, por así decirlo, el equivalente al tiburón de la Tierra. Se descubrió que este animal
No solo ve por una especie de ecolocalización como todo el resto de animales, sino que también puede ver los pulsos electromagnéticos que generan los cuerpos de los animales al moverse o incluso al pensar, aunque esto suele ser muchísimo más complicado, convirtiéndolo en el que más facilidades tiene para poder encontrar a sus presas, ya que teniendo en cuenta el minúsculo tamaño de sus presas, pues tiene sentido. De repente, el crustáceo dejaría de prestarle atención a la cámara debido a que sus posibles pelos, por así decirlo, detectarían el movimiento del agua en la parte de atrás, y este se quedaría expectante para saber si se trataba de otro depredador o se trataba de la cámara, otra especie de cámara, debido a que, bueno, se encontraba confundido en ese momento, pero cuando se dio cuenta de que sí era un depredador, era demasiado tarde para lograr escapar. Y este animal atraparía al crustáceo, apodado como cangrejo cabeza de martillo, el cual sería devorado por este animal. Pero pasando a otro crustáceo cabeza de martillo, ahí se encontraría con otro animal que se encontraba tranquilamente alimentándose. Y es que, gracias al zoom de la cámara, se pudo descubrir que estos animales se alimentaban de microorganismos y de ahí sacaban toda su energía. Pero de repente, mientras este animal se alimentaba tranquilamente, otro crustáceo se acercaría por detrás y lo desafiaría en una pelea. Estos empezarían a golpearse con sus cabezas, de ahí viene su nombre, cangrejo cabeza de martillo. Esto sería una competencia de empujones, y debido a que uno se encontraba más abajo que el otro, pudo empujarlo tan fuerte que el crustáceo que estamos viendo alimentarse sería empujado hacia el fondo marino. Y estos animales no saben nadar, por lo que este animal estaría flotando durante mucho tiempo hasta ser devorado por algún depredador, probablemente el que normalmente los come. Aunque bueno, quizás algún que otro animal aprovecharía la oportunidad de alimentarse de este pequeño crustáceo. Pero después de ver este combate, la cámara se desprendería del hielo, y es que ésta se había incrustado en el hielo para así no alertar a los crustáceos cabeza de martillo y poder observarlos tranquilamente. Pero ahora que ya había visto suficiente, la cámara se desprendería del hielo y continuaría su camino. La cámara seguiría su camino durante un buen rato, hasta que de repente se encontraría con un grupo de animales que no se parecían a nada en la Tierra más que a especie de babosas con 6 aletas que se encontraban nadando por estas aguas. Entonces la cámara decidiría seguirlos, siendo que estos animales a la vez le podían brindar protección de un posible depredador que viese a la cámara como una presa. Pero lo que nadie se esperaba es que estos animales se estaban dirigiendo a una trampa mortal, una enorme y mortal trampa. Uno de estos animales movería el agua alrededor y tocaría una especie de pelo hipersensible. Y esto alertaría a un animal que se encontraba escondido en las profundidades. Subiría a una velocidad impresionante y atacaría a uno de estos animales, agarrándolo con sus fuertes mandíbulas y llevándoselo al fondo nuevamente. La cámara seguiría yendo con estos animales, siendo que en el hipotético caso de que se volviese a encontrar con ese depredador, estos le pondrían brindar una protección, siendo que los podría usar como escudos. Pero en este movimiento, la cámara notaría una especie de grieta en la parte de arriba del hielo, y esto le llamaría principalmente la atención. Entonces subiría y se encontraría con una caverna en el hielo, una caverna llena de hielo, sin un ápice de roca. La cámara se adentraría en esta caverna en busca de quizás alguna forma de vida que se haya adaptado a vivir en cavernas y, por lo tanto, en una especie de superficie. Pero nada, ningún animal se habría adentrado ahí. Pero sí descubrí algo muy, pero muy interesante. Un animal, creemos que ya extinto hace mucho, se encontraba muerto en este hielo. Probablemente esto antes era agua, pero de repente, debido a un bajón de temperaturas, a un temblor o algo así,
esta zona se quedaría congelada y este animal se quedaría atrapado. Quizás eran animales que se quedaban mucho tiempo quietos en un lugar o estaba invernando incluso. Y debido a esto, este animal se quedaría atrapado en el hielo y congelado y eventualmente moriría. Y con el pasar del tiempo, quizás esta caverna se fue descongelando por un aumento en las temperaturas aquí o por alguna especie de motivo aún desconocido. Pero este sin duda sería uno de los descubrimientos más extraños que se encontrarían en Europa. Pero eventualmente, después de este descubrimiento, la cámara regresaría a las aguas y esta vez estaría decidida a ir a esas aguas más oscuras, densas y frías de las profundidades. La cámara empezaría a bajar. Cuando la cámara se adentró a estas aguas, rápidamente se encontró con un grupo de squeakfish que al parecer estaban huyendo de unos depredadores, y la cámara rápidamente los encontraría. Se trataba de unos parientes de los squeakfish, pero muchísimo más grandes, más peligrosos y que comían animales pluricelulares. Al parecer, no solo se alimentaban de los squeakfish, sino que también se alimentaban de otros animales, unas especies de gusanos muy similares a la cámara, o al menos para la visión de estos animales eran muy similares, cosa que hacía que estos grandes depredadores lo confundiesen con una posible presa. Entonces la cámara decidió huir junto con el resto de animales, pero no solo eso, sino que viendo que quizás la cámara podría haber sido destruida, esta sube para intentar escapar de los depredadores, pero uno de ellos decidió seguirlo, creyendo que su plan de separar a la manada de gusanos marinos estaba funcionando. Entonces, cuando salieron, este depredador siguió a la cámara desde muy cerca, pero de repente un depredador aún más grande salió desde las profundidades. La llamada ballena cabeza de martillo, el mayor depredador de toda la luna Europa, y también el ser más grande que ha habitado esta luna. Este falla su primer ataque, pero no falla el segundo, atrapando a este animal entre sus fauces para poder devorarlo. La cámara, al percatarse de esto, decide ir cerca de la ballena cabeza de martillo, ya que así podía defenderse de unos posibles depredadores, incluso si se volvía a encontrar con los mismos depredadores que casi destruyen la cámara. Pero al estar tan cerca de este animal se percataría de algo. Este animal estaba lleno de parásitos, una especie de gusanos planos o algo así, que estaban devorando la carne de este animal aún vivo y que se encontraban en grandes cantidades dispersos por toda su piel. No se sabe cómo es que este animal los está tolerando y quizás después tengamos una respuesta de cómo trataba con estos parásitos. La cámara llegaría a una especie de fondo marino, pero que se encontraba mucho más arriba de lo pensado. Aunque bueno, quizás esto se debe a algún motivo que aún no sabemos, pero que en un futuro logramos saber. Esta zona está repleta de volcanes, algunos inactivos y otros activos por todos lados. Y aquí, al parecer, hemos encontrado la primera forma de vida vegetal. Pero esta cosa de vegetal solo tiene el aspecto, siendo que en realidad es un cúmulo de células gigantes que se han unido para formar un solo organismo, el cual se parece a una planta marina similar a alguna de la Tierra, pero que no está para nada relacionada con alguna planta. Pero estos seres no son los únicos animales en este fondo marino, sino que también hay una especie de crustáceo gigante, con una gran coraza para poder defenderse de los depredadores, una gran pinza y también unos aparatos, una especie de antena que le permite detectar el mundo a su alrededor. Pero este animal se estaría acercando hacia la ballena cabeza de martillo, la cual se había reposado en el lecho marino. Y ahí este animal empezaría a alimentarse de los parásitos que
cubrían la piel de este animal, siendo así como se desparasitan. Y es que estos dos, al parecer, tienen una relación simbiótica. La ballena le da alimento mientras que este gigantesco crustáceo, por así decirlo, le brinda una desparasitación. Después, la ballena se empieza a dar vuelta, haciendo que el crustáceo se aleje y así puede acceder a los parásitos que se encuentran en la parte inferior de su torso. Y también se acercan a otros animales como incluso gusanos marinos. La cámara, después de ver esto, se dirigiría hacia otra zona buscando más animales. Y ahí descubrirían que esta gran corteza se trataba de una especie de falla tectónica, un lugar donde era mucho más alto o estaba mucho más arriba la corteza de Europa, justificando así que esta zona se encuentre a estas alturas. Y es que en estos acantilados gigantescos también se encuentran animales, unas especies de gusanos marinos bastante diferentes a los que habíamos visto antes, que tenían una especie de tentáculos que usaban para alimentarse. Pero al salir esto de unos huecos que podríamos considerar sus hogares, se convirtieron en las presas de un animal muy extraño, similar a una especie de pez, anguila. Este animal atrapó a uno de estos gusanos con sus fauces y después lo sacó de su agujero para subir a la parte de arriba de la corteza marina. Entonces la cámara decidiría seguir a este animal, pero ahí se adentraría a una zona que tiene mucha actividad reciente y de repente uno de los volcanes entraría en erupción, soltando grandes cantidades de magma o lava. Y esto haría reaccionar a las células, haciendo que la punta de esta especie de planta, siendo que en verdad no es una planta, empezase a vibrar. Y entonces la célula que se encontraba en la punta se separaría del resto de células, yendo hacia donde se encontraba el volcán activo. Y una vez ahí, se pondría en una parte en la que estaba rodeada de lava, aún fluyendo, pero estaba lo suficientemente lejos como para que la lava no la fuese a arrasar. Y es que al parecer estas células pueden reproducirse y crecer así en zonas con mucho calor. Y por eso esta célula estaba esperando a la actividad geológica de uno de los volcanes para así poder entrar en acción. Eventualmente la cámara decidiría continuar su camino, pero esta vez en las aguas más claras, siendo que así pues tenía más seguridad. Y ahí mientras subía se encontraría con un gran animal bastante grande que parecía una especie de artrópodo que tenía una gran membrana del mismo color del océano para poder defenderse y que al parecer era bastante rápido, pero rápidamente sería golpeado por una ballena cabeza de martillo, siendo que para eso usaban sus cabezas, para ir a toda velocidad y embestir a sus presas y rápidamente también comerlas, siendo que veríamos un pedazo de la pata o aleta o como le quieran decir de este animal bajando hacia las profundidades del océano después de haber sido devorados por este animal. Pero bueno, el viaje de la cámara continuaría durante mucho tiempo y se alejaría tanto que llegaría a una zona bastante única en la cual organismos unicelulares bioluminiscentes se encontraban rodeando todo el agua. Y es que aquí era como una especie de ecosistema andante que arrastraba varios animales, y entre ellos había medusas, o una forma de vida muy similar a las medusas, siendo que, al parecer, las medusas eran una forma de vida bastante básica para todos los organismos vivos, pero bueno, quizás sea un caso exclusivo de evolución convergente. Y es que la cámara logró llegar a este ecosistema después de estar viajando durante mucho, pero mucho tiempo en estas aguas de Europa a una velocidad bastante baja. Y no solo se encontraban medusas bioluminiscentes aquí,
sino que también se encontraba un gran animal que se alimentaba de estos organismos unicelulares, parecido a un tiburón peregrino o, o a un tiburón ballena. Este animal se alimentaba de estos organismos abriendo su gran boca. Y es que esto también podría considerarse una especie de caso de evolución convergente debido a lo similares que eran, y a la vez eran bastante diferentes. Pero mientras la cámara se movía con este ecosistema, notaría otra grieta muchísimo más grande en la corteza del hielo, y ahí quizás lograse encontrar vida adaptada a una especie de ámbito terrestre que no logró encontrar en la cueva anterior debido a su minúsculo tamaño. Entonces la cámara decidiría acercarse hasta allí. Ahí arriba se encontraría con un lugar bastante bonito. Incluso había agua derritiéndose debido a que en esta caverna las temperaturas eran bastante más altas que bajo el agua. Y la cámara rápidamente soltaría una especie de sonar que le permitiría hacer un mapa de cómo se veía esta caverna en este. Y entonces, después de hacer el mapa, la cámara empezaría a viajar. Y en este viaje se encontraría por fin una forma de vida en otro lugar que no fuera agua. Y es que aquí se encontraría con una especie de flor, o a simple vista parecía flor, pero en verdad se trata de un animal que se encuentra simplemente en el techo de esta caverna congelada. Y esta extendería una especie de lengua o red hacia el agua, siendo que iría bajando y conforme iba bajando sería ampliando más y más. Y cuando llegó a un punto en la profundidad, la red se amplió por completo y la cámara hizo un zoom y se demostró que este animal se alimentaba de microorganismos que eran atrapados por esta red. Pero la cámara quería encontrar más, así que siguió viajando por esta caverna hasta incluso subir a los caminos de hielo. Y ahí se encontró otro animal, un animal que se estaba adaptando a una vida terrestre, que parecía un pez, o que estaba a medio camino de ser una especie de pez anfibio. Este animal se desplazaba por tierra, o mejor dicho por el hielo, gracias a sus fuertes aletas, siendo que estas eran aletas musculadas que le permitían tanto nadar como moverse por tierra. Pero no solo se encontraban estos animales, sino que también se encontraban los crustáceos cabeza de martillo que a veces subían hasta aquí, pero de repente un temblor haría que las especies de plantas o animales similares a plantas recogieran sus lenguas o redes y todos los animales se lanzasen al agua rápidamente. Este temblor alertaría a todos y la cámara incluso también se vería forzada a volver al agua, y una vez en el agua notaría algo. El hielo estaba empezando a desplazarse. Como una especie de placa tectónica, el hielo empezaba a cerrarse o a acercarse cada vez más, y esto era preocupante. Si el hielo se cerraba, quizás la cámara nunca pudiese volver a la superficie y por lo tanto enviar estos datos. Por lo tanto, la cámara se apresuró, encendió toda su energía y empezó a ir a toda velocidad hacia el hueco para asegurarse de que éste no se cerrara y quedase atrapada en estos océanos para siempre. Pero al ir tan rápido, tocaría sin querer uno de los pelos del gran animal que usaba estos para poder hacer trampas. Y esto lo alertaría y empezaría a seguir a la cámara. La cámara iría a toda velocidad. Otro temblor ocurriría y el hielo se empezaría a cerrar otra vez. La cámara empezaría a hacer zoom lo más rápido que podía y calcular la distancia que estaba del agujero, aproximadamente a unos 30 kilómetros. Y a una hora o poco más podría llegar la cámara. El problema era el depredador, que quizás podría complicarle las cosas. Entonces, intentando buscar una solución, encontraría un grupo de Squarefish que podrían funcionar como una distracción. La cámara bajaría rápidamente hacia las profundidades oceánicas y el depredador la seguiría en busca de comida. Entonces, la cámara usaría a este animal como carnada, haciendo que el depredador agarrase a este en vez de a la cámara. La cámara entonces aprovecharía esa oportunidad y a toda velocidad llegaría hacia el agujero,
justo cuando el otro terremoto estaba empezando. Entonces la cámara empezaría a subir por el hueco y por suerte lograría llegar a la superficie de Europa. Una vez ahí arriba, esta entraría a la nave para no solo recargar su energía, sino que también enviar los datos hacia la Tierra.